Se paseaba por el convés con las manos a la espalda, sabedor de que su presencia inquietaba e infundía confianza a partes iguales en una dotación necesitada de estímulos. Había perdido la pierna derecha en un desdichado incidente. Una escaramuza en el Canal de la Mancha, frente a la costa sur de la Gran Bretaña, le había costado su amputación y las cicatrices que hacían de su rostro uno de los más famosos semblantes al servicio de la corona. El golpeteo cadencioso de su miembro postizo sobre la tablazón era la señal de cómo interpretar cada jornada. Un caminar pausado, lento y sosegado contagiaba entre sus hombres sensaciones idénticas en el ánimo, volviéndoles confiados y optimistas. Si por el contrario el día amanecía percutiendo apresuradamente, ágil con el paso ligero, la inquietud y el desasosiego se posaba sobre el barco como una nube tenebrosamente negra. Fue el caso del 17 de agosto de 1771. Como de costumbre, al alba, con sus manos apoyadas en la tapa de regala, oteando el horizonte, un mal presagio rondaba su cabeza. Inquieto ante la incertidumbre, su instinto marinero no lograba descifrar las certeras señales que le proporcionaba, ajenas a cualquier razonamiento lógico. El sol lucía en lo alto del cielo azul y rompía en millones de brillos centelleantes la superficie del inmenso mar solitario y vacío que se desplegaba ante sus ojos. Ni una señal de alerta que hiciera prever un peligro inminente justificaba su desazón, y sin embargo la sufría como nunca antes. Perfeccionista y metódico, sabía que un oficio como el suyo no siempre era compatible con esas virtudes que llevaba tan a gala. Un cambio de tiempo repentino o el encuentro fortuito con algún barco que amenazara los intereses del rey al que servía podían desbaratar en cuestión de horas los rumbos, derrotas y planes prefijados. Pero aquella jornada no se presentaba especialmente accidentada. Aún así, presa del desánimo, se arrojaría por la borda. Una carta encontrada en su cámara revelaría el tormento que arrastraba desde aquel suceso acaecido en el Canal de la Mancha, en el que además de las secuelas físicas que arrastraba, la pérdida de uno de sus hijos se había vuelto insoportable. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy tiene como protagonista a un hombre que nos ha visitado ya, pero al que hemos querido conocer mejor. Después de pasarse por aquí para hablarnos de la Ría de Vigo y el placer que supone navegar por sus aguas, su experiencia profesional, siempre vinculada al mar, le hace manejar los asuntos náuticos desde perspectivas diversas. Como marino mercante, editor de la web Más Mar de Información Náutica y creador de guías y derroteros que le han llevado a recorrer prácticamente toda la costa peninsular y las islas, marcando bajos, señalizaciones marítimas y fondeaderos para su consulta. Hablamos con Miguel Anxo Lareo. Ya sabes que todo lo que tenga que ver con el mundo editorial en relación a la navegación nos interesa. Por eso en cada episodio contamos con la presencia de Juan Melgar, propietario de la reputada librería Robinson. Desde Madrid siempre tiene un título de interés que traer a este podcast. En esta ocasión hablaremos del Manual de Navegación a Vela del capitán Juan Bautista Costa. El Museo Marítimo de Asturias, por su parte, tiene contenido para hablar en cada capítulo con su director, con José Ramón García. Hoy nos acercamos a una de sus secciones más nutridas, la que cuenta la historia de los barcos de vapor. Maquetas y piezas de época son testimonio de esa etapa de la navegación en la que empezó a olvidarse el transporte marítimo a vela para abrazar los primeros avances mecánicos que tenían en la quema de carbón su fuente de energía. Y para terminar, nada mejor que los consejos y la fundada opinión de Roberto Bucetas sobre tecnología, términos náuticos, elementos y situaciones que pueden darse en cualquier momento cuando navegamos. Es el caso de padecer una vía de agua, un asunto al que dedicamos algunos minutos en el anterior podcast y sobre el que volvemos hoy. Comenzamos.
No es la primera vez que nos visita. En la anterior ocasión, su participación en este podcast fue breve y lo hizo para hablarnos de las virtudes y peculiaridades de la Ría de Vigo. Hoy hemos querido contar con su presencia para conocerlo un poco mejor, conocer la historia de alguien que ha vivido del mar y sigue haciéndolo desde posiciones muy diferentes a cuando faenaba en Gran Sol, de chaval. Editor de la revista náutica Más Mar, autor de muchos de los derroteros con los que ha escrutado las costas del País Vasco, Andalucía, Baleares, Asturias y su Galicia natal, entre otras, Miguel Anxo Lareo vuelve a estar con nosotros para hablar de lo que más le gusta y nos gusta, de la mar en todas sus facetas y de la náutica recreativa. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido una vez más. Hola, buenas tardes. Me gusta la mar y me gusta ese sonido de gaita que desde la Bretaña francesa hasta hasta Galicia, a todos los que vamos en mar nos suena bien además. Pues fíjate, no me creerás, pero he escogido esta sintonía, que ya hemos puesto en alguna otra ocasión, pero la he seleccionado especialmente porque digo yo, un gallego tiene que tener su gaita. Así que ahí está. Evidente, muchas gracias. Oye, desde pequeño has estado vinculado a la mar y las historias que escuchabas de niño sobre barcos, piratas y navegación, de alguna forma fueron marcando la derrota de tu trayectoria profesional, ¿no, Miguel? Sí, yo tuve la suerte de... Bueno, mi padre murió cuando yo era muy pequeño, de 4 años, y tuve la suerte de un gran amigo de mi padre, un pintor muy conocido en Galicia y, bueno, mundialmente, Urbano Gris. Me llevaba al muelle con 5 años y nos sentábamos con los pies fuera, los pies hacia la mar. Y él me contaba historias de piratas, de grandes ballenas, de lo que es cruzar el océano, ¿no? Sí. Y desde ese día empecé a sentir que el mar me llamaba muchísimo, ¿no? Y ya pasados los años, ya con 7, 8 años, con 9, por los muelles del Náutico, yo era el típico chaval pesado, que a uno que veía que estaba arbolando un barco, me llevas, por favor. Muchas veces casi siempre era no por respuesta, hasta que un día, uno que se quedó sin tripulante, un snipe, me dijo, chaval, sube. Uh-huh. Y debe de comentar algo y dice, oye, pues no lo hace mal. Sí. Tiene idea, no lo hace mal. Yo, era intuición, yo no había navegado nunca a vela. Sí. Bueno, sí, había navegado en botes de remos, que con una sábana de mi madre le ponía ahí una vela cuadra, pero quiero decirte que eso no era navegar a vela, ¿no? Y a partir de ahí, pues me fueron llamando y ahí entró ya mi gran afición, ¿no? Entonces mi vida era ir a los muelles, subirme a los barcos de pesca, estar en el náutico y remar, bueno, pues todo lo que haces con esas edades, bañarte en los muelles... Sí. Todo lo que hacen esas ciudades y siempre vinculado al mar. Uh-huh. Gran Sol nunca fue un lugar fácil, ¿no? Faenar en sus aguas, además del peligro que lleva implícito, exige largas jornadas de trabajo. Tú faenaste en aquella zona. ¿Cómo recuerdas aquella etapa de tu vida, Miguel? Bueno, aquella etapa fue verano, no cogí muy malos tiempos. Y todo vino porque quise hacer náutica, ¿no? Entonces mi madre me decía que no, que tenía que hacer otra cosa, que la vida del marino era muy dura, que bla, 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 bla. Y entonces pues tuve la desfachatez y la poca gallardía de decirle que estaba matriculado en quinto de bachiller, y no, me había matriculado en la náutico pesquera de Vigo, el segundo año, el primer año que funcionaba, ¿no? Y en donde pues te daban una beca, muy poco, un poquito de dinero y tal. Claro. Los mayores no son tontos, no son mayores, pero de tontos no tienen un pelo. Y mi madre se percató al poco y encima yo tenía que el catedrático de matemáticas del instituto era mi primo carnal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues entonces me dijo, bueno, hijo, después de las normales bofetadas y collejas, que bueno, era lo normal, no traumatizaron, para mí por lo menos no me traumatizaron. Pues me dijo, vale, pues estudia, acabas el sexto y reválida y te vas a estudiar a La Coruña. Y entonces, pues para quitarme la afición, me metió en un barco de Gran Sol. Y ahí estuve. Sí. Y fui el tío más feliz del mundo. Sí, pues. La verdad es que iba leccionado por mi madre, entonces el patrón me llevaba en el puente, me enseñaba a llevar la caña, el timón, etcétera, y para mí fue una experiencia maravillosa. Y que por supuesto reafirmó mucho más mi afición al mar y el ser marino, ¿no? Sí, por ahí van los tiros, porque algo tiene el agua cuando la bendice, Miguel. ¿Qué tiene la mar para que alguien que haya conocido lo que es el duro trabajo en Gran Sol, aunque te tocase la época de verano? Era muy duro. Eran jornadas, claro, como que hubiese pesca, jornadas muy largas, ¿no? Claro. Este era un palangrero,
y bueno, había que subir todas las líneas, etcétera, y como había pesca, aquello era tela marinera, ¿no? Oye, pues ¿qué tiene la mar, no? Para que, lejos de buscar el acomodo de un empleo en tierra después de pasar por Gran Sol, quisieras llegar más lejos, ¿no? En lo que a la navegación profesional se refiere. Pues sí, cuando acabé el bachillerato, pues me fui a estudiar a La Coruña, en donde encontré algunos amigos de Cima de Villa. De Gijón, muy bien. Sí, sí. De tu pueblo, sí. Y estudiantes también de náutica. Yo tuve la suerte de tener un gran profesor de matemáticas y de trigonometría. Entonces, para mí, el traspasar lo que es la trigonometría en un plano, ¿no?, a la esférica, no resultó difícil. Y, por tanto, astronomía me encantaba, ¿no? Y el catedrático en aquel momento, don José María Arana Mésaga, pues vio que, bueno, que yo hacía bien las cosas y tal, y me tuvo cierto aprecio, ¿no? Y bueno, pues salí, hice primero, segundo, y me fui a navegar en un barco de máquina alternativa llamado Benissanet. Imagínate, máquina alternativa. Sí. Hacíamos Mar del Norte, Mediterráneo, ¿no? Y bueno, pues era muy curioso porque eran en aquellos tiempos difíciles, los años 70, sí, que se hacía faifa. ¿Sabes lo que es la faifa, no? Pues no, acláramelo, por favor. La faifa es el contrabando. Ajá, bien. Bien. En los términos náuticos, sí, hay varios que siempre es pichicoma, es un señor que trabaja en tierra y que viene a los barcos. Y faifa es contrabando. Bien. Sí. Es un poco la jerga, ¿no? Sí, por contrabando lo entiendo mejor, sí. O sea, bueno, pues esto, ahí yo aterricé en ese barco, sí, hacía la guardia de 8 a 12, la del capitán, y al final, bueno, me dejaba solo el tío, claro. Mar del Norte, yo me volvía loco. Llevábamos un radar de 12 millas que cuando hacía mal tiempo, pues no funcionaba. Y bueno, y me bregué, sinceramente, y cada vez me gustaba más. ¿No? Y esa experiencia me sirvió después, lógicamente, ahí estuve pues un tiempo, bastante, casi un año, y el resto de los 600 días pues los hice en otro tipo de barcos. Estuve en los barcos fruteros que iban a Canarias, sí, estuve en un petrolero, bueno, y me presenté para piloto. Lo saqué a la primera, y ya inmediatamente ya me fui a una compañía de petroleros que hacíamos Mar del Norte nada más, ¿no? Teníamos como base Murday, que está por el canal de Dordrecht a 5 horas mar adentro, tierra adentro, y no salíamos de ahí. Pero vamos, para mí era muy agradable porque yo lo conocía, era mi entorno, ¿no? Sí. El tener en un área de 12 millas, pues 50 barcos. Y todo el mundo que venía de nuevo andaba de babor a estribor, digo, ay, volviéndose loco. Y dice, tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Cuántos barcos sabes que han colisionado aquí? Aquí los que vamos sabemos de qué va, y hay que ir a navegar muchas veces al Clon. ¿Qué dice? ¿Qué es navegar al Clon? Pues mira, si vas por el sur, entrando entre Dinamarca, o sea, entre Göteborg y Dinamarca, ¿sí?, pues tienes que ir a pegar con las boyas al costado. Entonces, las boyas están numeradas, es el 7, y vas a la carta y dices, es el 7. Porque de aquella, lo que teníamos era un Deca que funcionaba de aquella manera, y bueno, ahí sí funcionaba bien, pero otros puntos no funcionaba, ¿no? Sí. No había la electrónica que hay ahora, con GPS, con maravillas, con radares de true motion y cosas de estas, ¿no? Y bueno, pues ahí seguí muchos años, y después, pues por motivos, ya estaba casado, tenía 2 hijas. Sí. A la segunda la conocí con 7 meses, no me mandaban el Genevo, porque hacíamos una carga muy especial, sí, que teníamos que hacer atmósfera inerte en los tanques con nitrógeno, y cargábamos un producto que se llamaba Paigas, Bencero Paigas, que era altamente inflamable, ¿no? Sí. Y bueno, pues la picardía española entre el capitán y yo, que iba de primer oficial, pues logramos romper los récords que tenían de carga los barcos ingleses y barcos holandeses. En petroleros llegaste a trabajar como primer oficial, ¿no? Sí, tanto en el Luis Requesens como en el Juan de Cardona. Sí. En realidad eran barcos de transportes especiales, podíamos llevar hasta 32 productos diferentes,
y bueno, pues ahí llevábamos solo uno, ¿no? Y entonces, oye, estábamos bien metidos, y bien, bueno, a nadie primer oficial, a los 6 meses de estar de segundo, porque ya había navegado en esa compañía, ya me nombraron primero, y ahí estuve pues un montón de años. Bueno, bien. Como hay un dicho para los marinos que tira más pelo de mujer que está hecha de marino, no sé si lo sabrías también. Sí, lo sé. Lo sabía, ¿no? Sí. Pues al cabo de un tiempo, bueno, en unas vacaciones, una de mis hijas me dijo que yo era un rey mago, que le traía muchos regalos y que se acostaba con su mamá. Y para mí aquello fue algo... fue una losa. Sí, lógico. Fue una losa. Y entonces, bueno, hice un par de campañas más y al final ellas vinieron a bordo, estuvieron conmigo en una cuatrienal en Cartagena, estuvieron navegando por el Mediterráneo y tal. Y ya al final, pues me fui a hacer el capitán. El curso de capitán. Lo aprobé a la primera. Sí. En la primera, muchos a lo mejor de tus colegas, de las personas que te escuchen, lo recordará. La primera promoción de La Coruña. Antes, para ser capitán, te examinabas en Madrid. Sí. A partir de aquel año, mira, mi memoria en este momento me falla. Tengo un amigo alemán que se llama Alzheimer, que me hace unas cabronadas tremendas. Sí. Pues se empezó a hacer en las escuelas. Y yo fui de los primeros, en la promoción de los primeros, en la primera promoción de capitanes de La Coruña. Creo que había un chico de Gijón que también salió conmigo. No me acuerdo el nombre de él, porque hace tantos años que no. Sí. Y así seguí navegando, hasta que un momento yo era el enlace sindical a bordo, pues tuve ciertos problemas con la compañía y me mandaron para casa en expectativa de embarque. Y dije yo, bueno, si me mandas expectativa de embarque, se ganaba muy poco, pues bueno, tranquilo, yo voy a navegar, que lo que me gusta, y a vela. Y que fue lo que hice desde ese momento. Y bueno, ya monté un pequeño negocio y ya no volví a navegar profesionalmente más, ¿no? Ahí digamos que tu vida profesional da un giro, pero antes de entrar en esa etapa... No, pero dio un giro, pero yo todos los días estaba en el náutico. Sí. A las 6 de la tarde me iba para allí y mis amigos solo hablábamos de barcos, ¿no? Ya. En este caso de barcos de vela, porque es lo que me gusta, ¿no? Sí. Y bueno, empezamos a navegar, a participar en regatas, en las muchas que hay en Galicia, desde Rías Altas, Rías Bajas, el Conde de Gondomar, la regata de altura del Garromeiro, las 120 millas, fuimos a alguna del Sherry, abajo al Puerto Santa María, sí. Y después alguna en Portugal, ¿no? Hacíamos una regata muy bonita que íbamos a Oporto y subíamos y tal. Bueno, subir desde Oporto es dar 40.000 bordos, porque es norte y hay ola, y venga, bordo, pero bueno, son regatas bonitas, ¿no? Sí. Y ahí ya, a partir de ahí, pues eso fue todas las regatas de los sábados por la tarde, ¡bumba!, navegando. Incluso cuando íbamos a hacer, como teníamos un pequeño sponsor, entrenábamos por la semana, algún día, domingos que tal. Y bueno, y así seguí, primero tuve un 420, después, a nivel ya particular, ¿no? Después tuve un 470, después tuve un Carpanta, un barco de 5 metros, como un Hunter de 6 metros, y al final acabé pues en un Manzanita, y ahora tengo pues un Puma 24, ¿no? Ya. Y ahí sigo navegando y siempre que puedo, y con mis 71 años, ya para 72, cruzo los dedos para que dure mucho mi navegación, ¿no? Oye, respecto a la navegación profesional y con la experiencia que atesoras, entre faenar en un pesquero y trabajar como primer oficial en un petrolero, por ejemplo, las diferencias son muchas, ¿no? Para empezar, y aún... Es como la sidrina y el agua. Claro, efectivamente. Como la sidrina y el agua, exactamente. Sí. Oye, y a un nivel muy básico, la comodidad entre un catre y un camarote pues salta a la vista, ¿no? De esas dos maneras de trabajar... Sí. No. Vamos a ver, hoy la náutica profesional está, bueno, está, vamos, muy mal, ¿no? Nosotros en el petróleo llamamos 2 camareros, a mí como primer oficial me hacían mi camarote, los tripulantes, o sea, la marinería, engrasadores, mozos, etcétera, electricista, bombero, etcétera,
tenían su camarote solo individual. Sí. Podían llevar a su esposa las veces que, bueno, había un número de personal acompañante, ¿no? Pero los podían llevar, o sea, y en pesca, olvídate, pesca es, bueno, es pescar, matarse, porque sabes que muchos van después a la comisión, ¿no? Sí. Aparte del sueldo que tienen, que no es muy grande, van al porcentaje de pescado, ¿no? De cómo se venda. Sí. Entonces, bueno, pues, chico, es que aquello es... Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando Namibia cogió la independencia, mucha de la flota española que pescaba en el banco de Sudáfrica, en el banco de Namibia, no les daban combustible, ¿no? Fuel o gasoil. Y ahí nos fuimos, bueno, el Estado contrató a mi compañía y nos fuimos abajo a darles combustible, ¿no? Yo tenía compañeros de capitanes de pesca allí, compañeros que habían estudiado conmigo en Coruña, ¿no? Sí. Y lo único que decían es, venga, bombea rápido, que hay que seguir pescando. Y yo les llevaba cartas, les llevaba periódicos, aunque eran antiguos, pero bueno, oye, por lo menos enterarte de cómo va en este caso el Sishou, o el Celta, o el Oviedo, ¿no? Sí, sí. Y pues no. Y claro, un día le dije a uno, habíamos sido buenos amigos en la escuela de náutica, le dije, oye, pásame unas merluzas. Y dice, no, la merluza no, que pesa. Y me dio langostas y me dio otras cosas y tal. O sea, vamos a ver, ¿tú recuerdas cuando nos pintábamos al tío Gelito? Sí. Aquellos dibujos de Disney. Sí, sí. Que se le veían los dólares en los ojos. Sí, sí. Bueno, pues estos, la gente de la pesca, yo siempre me la figuro así, con los dólares en los ojos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la vida es muy dura, la vida es durísima, y tanto en los arrastreros como, bueno, imagínate los bacaladeros. Sí, sí. Imagínate lo que pasó con este barco de Marín, ¿no? De hace 3 meses, Villa de Pitancho. Pitancho, sí. Que bueno, ahí se quedaron todos menos 3, ¿no? Y además por avaricia del patrón, porque con el temporal que había, seguir arrastrando y embarrar es cuando la red coge piedra, coge algo abajo y claro, te frena el barco. Eso significa que con la mar que había, accidente seguro. Ya. Y la avaricia rompe el saco y los pescadores son... no quiero llamarse avariciosos, pero van a eso, van a ello, van a pescar porque es lo que les cifra. Ya. Oye, Miguel, cuando dejas la marina mercante, te vuelcas de alguna forma, ya nos has comentado, en la náutica recreativa y decides recorrer el litoral peninsular en una neumática cartografiando bajos, entradas a puertos y enclaves, ¿no? Esto fue lo siguiente. Claro, cuando yo navegaba, yo llevaba mi carta, llevaba mi compás, llevaba mi clinómetro, había calculado antes la corrección total para darle, bueno, y más o menos, ¿no? Y yo les preguntaba a mucha gente que venía, que tenían el título de PER, de patrón, de no sé qué, alguno de capitán. Dice, pero vamos a ver, vosotros ahora os metéis aquí a subir desde Vigo hasta La Coruña, os coge la noche, no sabéis dónde está, no controláis los faros, esto no es navegar, chicos. Vosotros vais al Pairo y tenéis suerte de llegar. Yeah. Pero lo normal es que tengáis un problema, ¿no? Primero porque vais cerca de la costa. Segundo porque son zonas donde tienes que dar muchas veces bordos, porque hay mucho pesquero, etcétera, y que tienes que saber dónde estás situado. Primero, pues porque tienes que dar el rumbo, o sea, poner la proa al sitio más efectivo, etcétera. Y todos me decían que no, es que no. Recuerdo una vez subiendo íbamos para Ribadeo, sí, desde Vigo, y llevaba una corredera por popa, de aquellas que las lanzabas por popa, ¿no? Y hubo un simpático que para saber si funcionaba lo que hizo fue levantarlo y me quedé sin marcación, claro. Gran idea, claro. Bueno, sí. Dije, mira, ¿sabes lo que le hacían los ingleses cuando un bastardo hacía algo de esto? Lo pasaban por la quilla. Bueno, eran otros tiempos también, Miguel. No, quiero decir, ya. No, por supuesto. No, este es un chascarrillo, no es una broma. Sí. Pero lo que decía es que, mira, es que hay que llevar un control, por estima principalmente, y cuando tengas un faro, pues tomar un par de marcaciones y saber dónde estás, porque si no vas a ciegas, y a ciegas, en la mar no hay carreteras.
La carretera es la que tú marcas y tienes que saber dónde estás. Uh-huh. Sí. Y entonces ese fue un poco el motivo ya en una de liarme la manta a la cabeza en una neumática de 7,5 metros con 2 motores de 90 caballos, primero con la ayuda de un periódico Atlántico Diario de Vigo, hacer pues únicamente las rías de Pontevedra, ¿no? O sea, lo de la provincia de Pontevedra, que es parte de Arosa, Pontevedra y Vigo, y hasta La Guardia, ¿no? Y entonces les hice en fascículos, y la verdad es que fue un éxito para ellos, porque tripliqué la venta de periódicos los domingos, Hay que ver. que se presentaba el fascículo, ¿no? Sí. Y aquello, yo, visto el éxito, dije, pues voy a seguir. Entonces volví a andar todo eso para hacerlo con más exactitud y hacer primero la costa de Galicia, ¿no? Suponiendo que la administración gallega me iba a ayudar. ¡Ajá! Vana ilusión. Ya. Bueno, todo el mundo dice, mucha gente dice que es lo mejor que se ha escrito para la náutica deportiva en Galicia, con diferencia de lo que se ha hecho por ahí, pero nadie es profeta de su tierra y por tanto no. Oye, Miguel, ¿y cuánto tiempo invertiste en diseñar todos estos para derroteros? la costa gallega, pues mira, empecé en finales de agosto y acabé casi en abril. Ya, claro. Claro, son 1.300 kilómetros de costa. Uh-huh. Porque hice absolutamente todo el perfil. Uh-huh. O sea, yo voy navegando por el perfil costero. Y claro, en invierno me cogió días de temporal, días que tuve que estar parado a lo mejor una semana, etcétera, etcétera. Pero esos 1.700 kilómetros de costa que tiene Galicia, me llevó eso. Ya, que fue lo mismo que luego hiciste en otros sitios. Yo no voy, que fue lo mismo que luego has hecho en el País Vasco, en Baleares. Justamente. Bueno, a partir de esto, y bueno, yo se lo entregué a una editorial. Bueno, llamo editorial por no llamarle Barba Azul, pero vamos. Porque aún estoy esperando la primera liquidación de derechos de autor. Hay que ver. Estas cosas que pasan por falta de experiencia muchas veces. Sí. Bueno, con eso aproveché que había habido en Candás, en la factoría que tiene Repsol, cerca de Cabo Mayor, ¿sí? Había tenido una pérdida de fuel y había contaminación, ¿no? Entonces la zona de Candás, que es muy turística, etcétera, estaban muy preocupados y yo, pues ahí se me iluminó la bombilla y me salí disparado para la laboral de Gijón, sí, donde estaba turismo. Y les hice un planteamiento. Dice, bueno, yo hago esta ruta, hago despacio, no sé qué, parte la hago cerca de la costa, de las playas, que es lo que me interesa, que es lo que interesa a todos, de que no llegue el fuel, y otro hago un seguimiento del fuel y os mando fotos a la prensa constantemente de cómo está la historia esta, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Y entonces me subvencionaron la mitad de la expedición. O sea, me subvencionaron la expedición. Aquí en Asturias. Y de ahí pues fui 2 veces a Oriente y 2 veces a Occidente. O sea, hice el recorrido, pues eso, 2 veces, para lado y lado. Y de ahí salió el libro de Asturias. Uh-huh, sí. Con el libro de Asturias y el libro de Galicia, en un Fitur, lo presenté a los cántabros y a los vascos. Los cántabros me citan un lunes a las 8 de la mañana en Santander. Bueno, existe la exposición, le llevaba todo muy detallado lo que iba a hacer, lo que no iba a hacer, era un memorándum de casi 60 páginas, ¿no? Los puntos principales que iba a tocar, los vídeos que iba a hacer, etcétera. Y bueno, salí de allí un poco descontento porque no noté como muy buen feeling, ¿no? Al respecto. Entonces llamé a mi amigo, el capitán de Hondarribia, de Puerto Deportivo, de Eusko Kirol Portugal, y le dije, bueno, tú como vasco que eres, que nacís donde os da la gana, ¿a qué no eres capaz de conseguir una entrevista con tu jefa y con el que lleva puertos, o sea, el tema de puertos en el gobierno vasco? Sí. Me llama a la media hora y me dice, a las 3 en Donosti. Bueno, pues ahí me voy. Ahí les puse todo el tema y con un apretón de manos quedó zanjada el contrato. Uh-huh. Oye, y salió el País Vasco, que hice lo mismo, sí. Hice 2 vueltas para Oriente. Bueno, salía de Oriente y fui hasta Occidente, volví a Oriente, volví a Occidente, ¿no?
Y todo esto siguiendo un poco toda la costa, claro, y las piedras y todo esto. Los cántabros, a ver aquel libro, dijeron, yo también lo quiero. Bueno, pues entonces hice lo mismo. Salía de Santander, me fui hasta Castrudiales, de ahí volví a Santander, de Santander fui hasta Tina Mayor, de Tina Mayor otra vez, igual, ¿no? Después hubo otros que hice, por ejemplo, el Estrecho, ese ya lo hice de motu propio, pues porque me encanta el Estrecho, sinceramente. O sea, es un sitio maravilloso, jorobado para navegar, con los levantes que pegan muy duro y tal. Sí. Pero lo que hacen las corrientes en las zonas de bajíos es para estudiar, y es un sitio... Canarias aproveché, pues que suelo ir a Canarias por motivos familiares. Tengo una hija que es abogada en Canarias. A verla, pues cada X tiempo, pues siempre me busco a alguien que me lleve para ver. Y la verdad es que somos efectivos, ¿no? Sí. Y algo de Baleares y también en la Costa Brava y tal, pero bueno, esos no son en profundidad como son los otros, ¿no? Oye, Miguel, y con la experiencia que has ido adquiriendo, ¿hay un sector de costa especialmente benigno en la península o no cabe hablar de tal cosa cuando salimos a navegar, sea donde sea? Vamos a ver, mira, salir a navegar hay que salir siempre con prudencia. Tener una previsión lo más exacta posible. No fiarse de una sola web o de un solo parte. Ver 3 o 4, desde Windy al propio de estatal, etcétera, 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 y llevar una idea más o menos de lo que hay, ¿no? Y una vez tengas eso, ser consciente y decir, oye, mira, pues va a haber mucha mar, pues vamos a meter esta abuela, vamos a meter esta otra. Me explico. Sí. La mar, la mar nuestra, la mar Cantábrica, la mar Atlántica avisa. Nosotros sabemos cuándo va a venir el gallego, como le llamáis vosotros, sí. Porque viene con los frentes, ¿no? Pero el Mediterráneo no avisa. El Mediterráneo se te planta el Carajal a poco que a no ser en la zona de León, ¿no? Sí, y en la zona de Cabo de Creus, que sabes que allí pues el Mistral sopla cantidad, ¿no? Sí. El Mistral, no, perdón, la Tramontana, un día sí y otro también, Tramontana, sí. Sí, la Tramontana. Y León, el Golfo de León, pues es muy, muy fastidiado de navegar, porque además encañona entre Alpes y Pirineos el viento, y aquello es un tubo pitot que va. Pero en el resto de la costa se te levantan unos térmicos que muchas veces te cogen desprevenido, y así hay los problemas que hay. Ya. Entonces, todo eso hay que ser consciente, hay que ver mucho para el cielo, hay que ver cómo son las nubes, hay que ver cómo van las nubes. O sea, hay un montón de parámetros que te pueden dar una idea, que era lo que hacían nuestros abuelos cuando navegaban, ¿no? Sí, desde unos luego. parámetros físicos que te indican qué puede pasar o qué no puede pasar, ¿no? Para eso hay que en este momento, además, con la temperatura del Mediterráneo, por ejemplo, ya ves las danas que existen, ¿no? Sí. Y la hora de llamar danas antes eran cotas frías, pero bueno, aquí como cambian de nombre los meteorólogos, pues nada, habrá que adaptarse. Pero, bueno, pues eso, se puede montar un bicharraco de viento malo con una ola muy corta que es fatal para navegar, a poco que te lo esperes, ¿no? Oye, y vamos, si vas en un 45 pies, pues sin problemas, pero si vas en un 24 pies, pues ya después sería un problema, ¿no? Claro, está claro, sí. Y ya para terminar, ¿de dónde sacas el tiempo para tanto contenido como tiene Masmar? La página web en la que vuelcas ahí todos tus... Yo soy un jubileta, Masmar es una ONG. Ya, bueno, pero... Masmar es una ONG. Pero hay que trabajarla, ¿eh? No se hace sola. Hombre, es que... Vamos a ver. Yo estoy jubilado. Sí. Vale. Supuestamente tengo todo el tiempo del mundo. No. Tengo más tiempo para navegar. Pues esto, ¿qué pasa? Mira, Masmar es pionera en España en información en Internet. Sí, claro. Sí. Fui el primero en España. Tenía una página estática. No era dinámica como es esta, ¿no? Que tú cambias noticias, las pones, las quitas, las llevas, no sé qué. Entonces, con los 20 y tantos años que tiene la web, yo tengo referencias en toda España y en Francia principalmente para lo que es Ruta del Rhône, Vendée Globe, todo la Golden Globe Race, etcétera, que me envían notas de prensa, que no sé qué, que las traduces, o cuando es regata, creo yo los contenidos, pues viendo la trayectoria que hace, el tiempo, enruto un poco, hago como enrutador, ¿no? Me pongo en la piel del enrutador y en la piel del patrón. Y es que esa es mi afición también. Vamos a ver, esto es como el drogadicto, ¿no? Lo de hacer contenidos
es como el que se mete droga en vena, ¿no? Es que eres no puedes parar. Sí, pero cualquiera que nos esté escuchando puede pensar que es una publicación vinculada a la vela, pero es que también tienes pesca deportiva. No. Pesca menos. La pesca es muy oscurantista, chico. No, era imposible. Mira que lo cogí con cariño lo de pesca hace muchos años. Sí. Pero no hay forma de llegar a la noticia. Ya. No hay forma. Nadie cuenta lo que tiene que contar. En ríos es muy individual. Sí. Este tipo pasa de ti, o sea, nada, no dice nada. Si va a un campeonato y lo gana, igual lo da. Te da la noticia, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que voy derivando más hacia la ecología, ¿no? Y de hecho, hoy el 80% de lo que publico son temas de ecología marina, ¿no? Ecología del mar, ¿no? Sí, hago piragüismo. Sí. Que yo invito si te escuchan los piragüistas asturianos, que me envíen cosas, coño, que me están enviando los andaluces, me están enviando la gallega, me están enviando la nacional, y coño, la comunidad de las piraguas, que es Asturias, nunca envía nada, ni el Sella ni nada. Ya. Y eso que aquí tenemos también el centro de alto rendimiento. Porque se publica, ahí está, sí. La gente lo lee. Uh-huh. Que digo que aquí tenemos el centro de alto rendimiento en Trasona también. Ya lo sé, Trasona, pues es donde entrena los olímpicos de este país, ¿no? Uh-huh, sí. En Trasona o aquí en Pontevedra, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, en Trasona principalmente es donde hacen esto. Sí. Pues no, chicos, es dificilísimo llegar a... no sé por qué. El piragüismo es un deporte que a mí me encanta, porque he visto muchas competiciones y es muy bonito. Y además es espectacular, ¿no? Las pruebas de velocidad, ese progreso que tuvieron a hacer de 200 metros y de 500 metros son espectaculares, cosa que el remo no lo tiene. Uh-huh. Un 8 de remo, digamos que es una preciosidad verlo remar y verlo qué coordinación tienen, pero claro, en una prueba de 2000 metros es zoom, ya pasó. Ya. No es un en cuanto a tiempo, que el tiempo es mucho más, ¿no? Pero es que no puedes verla entera, ¿no? Como ves una de 200, una de 500. Y después, bueno, también hago algo de información económica, un poco, bueno, como barcos nuevos que hay, todo el mundo de los combustibles nuevos, del gas licuado, del hidrógeno, de todo esto, y precio de fletes de vez en cuando me llega información, ¿no? Hay que ver. Pero después lo que tengo un gran cariño son las guías. También. Las guías es la otra parte de Más Mar, ¿no? Que es donde están los derroteros, donde están los puertos, donde hay vídeos de playas, cosas de estas, ¿no? Esa, pues eso, es que vas con el coche y ves una playa, te gusta y le sacas un vídeo. Así de fácil, no... Bueno, pues... No tiene más ciencia. Pues nada, Miguel, hemos empezado hablando de faenar en Gran Sol y ya ves, hemos terminado pues conversando sobre ecología e incluso piragüismo. No es fácil, ¿eh? No es fácil encontrar a alguien que conozca el mar desde posiciones tan diferentes, ¿no? Como pescador, como marino mercante y navegante recreativo. Se llama Más Mar. Claro. Y siempre se queda corta, además. Siempre hay algo más. Se llama Más Mar por ese motivo. Siempre hay algo más. Bueno, Miguel, pues ha sido un verdadero placer, ¿eh? Una vez más contar contigo y te hemos conocido un poco mejor. Así que espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta charla. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Y buena suerte. Adiós. Buen viento y buena mar. Buena proa. Un saludo. A otros para ti. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Como ya sabéis, muchos de vosotros, esta sintonía suena a libros, porque esta es la sección que reservamos para hablar con Juan Melgar, que de su librería Robinson rescata algunos de los títulos más interesantes que guarda en sus estantes para comentarlos aquí, en la camareta del Nahua. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Estamos estupendamente. Un placer estar aquí otra vez con todos los oyentes. Manual de navegación a vela. El título, digamos que lo dice todo, ¿no? ¿Qué puede diferenciar, habiendo la cantidad de manuales que hay en el mercado, qué diferencia este manual de otros que podamos encontrar?
Pues mira, es un libro que, a pesar de que su título pues nos puede indicar que es eso, una navegación, un manual de navegación a vela, Sí. es más amplio que todo ello. Yo podría haber casi titulado pues una especie de manual del barco en general, o manual del barco de vela, no solo de la navegación a vela, sino un poco, es más amplio de lo que el título da a entender. Sí. Sí, luego preguntabas también un poco por qué es un poco lo que distingue a este de otros manuales, ¿no? Sí, así es, sí. Pues eso, quizá un poco su amplitud, ¿no? Porque los manuales hay un poco ahora en el mercado. Bueno, primero que no hay tantos libros así completos de lo que es la vela, sino que más o menos lo que hay ahora son cosas centradas a lo mejor en un aspecto concreto de la vela y no tanto en navegación en un barco específico o algún tipo de embarcación de vela ligera o enfocado a la regata o un poco más de ese tipo, ¿no? Y esto es un poco algo más amplio, ¿no? Y ya te digo, también hablando mucho de lo que son, pues eso, las partes del barco, todo tipo de los materiales de construcción, etcétera. Es bastante completo. O sea, que más allá de un libro teórico, digamos que es un libro eminentemente práctico, como de consulta, vamos. Sí, tiene las cosas. Tiene su parte teórica también, un poco, que son quizá conocimientos también a veces que no son de aplicación práctica directa, ¿no? Pues no es como, pues por decir algo eminentemente práctico, pues cómo hacer el nudo de no sé qué, Ya. sino que a veces, oye, ¿de qué está hecho el barco? ¿Cuáles son las partes del barco? Pues las internas, un poco que bueno, que son cosas que ya te digo, que no tienen una utilidad práctica inmediata, pero que sí nos ayudan a comprender cómo está hecho el barco, y eso al final pues entendemos mejor cómo funciona, y luego a la hora de, por ejemplo, de encarar un mantenimiento o conocer el barco, pues para comprar un barco o para vender un barco, nos da esos conocimientos que sí que son muy útiles en esos momentos. Bueno, un manual con contenidos que lo abarcan prácticamente todo, ¿no? Desde el conocimiento del barco, a cómo sacar el máximo rendimiento a las velas, e incluso meteorología. Entonces, ¿estamos ante un manual, Juan, para principiantes, o se necesita algún conocimiento previo para poder disfrutar con su lectura? No se necesita conocimiento, lo que se necesita es interés por la navegación a vela. Yeah. Eso es lo que yo creo que se necesita. Obviamente luego hay al ser un libro completo hay partes que se complica, porque ya pues obviamente detrás de la navegación a vela lo que hay es física. Entonces se puede convertir en un tema efectivamente muy muy complejo. Pero bueno, eso no nos tiene que desanimar, porque primero que podemos ir por partes, y segundo que se trata de libros un poco que no se leen de corrido y que hace falta entenderlo todo, sino que puede ir un poco uno saltando del tema al tema que le interese. Entonces en ese sentido vale muy bien para cualquier tipo de nivel. Digamos que estamos ante una publicación, ante un libro que viene a cubrir un hueco, ¿no? Porque entre los libros de referencia, como pueden ser la guía Glenans, que es un poco como la Biblia, ¿no? De los manuales, a los que son un poco más específicos, el manual de navegación a vela de Juan Bautista Costa está como a medio camino, ¿no? Sí, efectivamente, es un poco ahí, no llega a ser lo de la Glenans, porque efectivamente conseguir lo que es lo completo que es ese libro, pues no es fácil, ¿no? Además está publicado con un papel muy fino, y por eso se llama un poco eso la Biblia, ¿no? Y es un poco, es como tener una Biblia entre las manos. Pero bueno, esto viene a ser un libro también con muchísimo contenido, la verdad. Y luego, por ejemplo, un aspecto que tiene es que también incide, o que también trata lo que es la navegación a vela con aparejos clásicos, ¿no? Pues los bergantines, los clippers, barcos de ese tipo, ¿no? Pues goletas con aparejos de vela cuadra, y trata ese tema que muchas veces no se trata en los manuales de vela convencionales. Sí, desde luego. Oye, Juan Bautista Costa es su autor. ¿Qué puedes decirnos de él? Juan Bautista Costa es un capitán de la Marina Mercante que, bueno, ya tiene unos años, ha navegado pues una barbaridad. Primero como marino mercante, como tal,
y luego ya afincado en Formentera, también ha trabajado en destinos en tierra, y ya en el puerto de Formentera, pues obviamente menos el tráfico de ferries que hay que puede haber con Ibiza y con esto, el resto es mucho tráfico náutico. Y luego también tiene una editorial, es posible que muchos de nuestros oyentes que hayan estudiado los títulos náuticos, que tienen también sus manuales para el PER, para el patrón de yate, para el capitán de yate, etcétera. Una persona que conoce bien entonces lo que se trae entre manos, sobre todo por experiencia, ¿no? Porque cuando alguien atesora la experiencia del capitán Costa, se puede permitir el lujo no solo de escribir estos manuales, sino incluso de tener hasta su propia sello editorial, lo cual dice mucho del autor, claro. Efectivamente, detrás del libro se ve que hay unos conocimientos del mundo del mar y del medio y de los barcos francamente profundos y enciclopédicos. Vamos, eso se nota cuando uno ojea y lee los capítulos del libro, se ve que no está escrito por un aficionado que se ha sentado a poner sus ideas, sino que es realmente hay conocimiento detrás y muchísima experiencia. La navegación a vela es un arte complejo, desde luego, un arte que nunca se llega a dominar del todo y quizá por eso resulte tan fascinante, ¿no? Por eso, de alguna forma, el tener estos manuales a mano siempre está bien, Juan. Pues sí, siempre está bien. Yo creo que todos los buenos marinos siempre tienen a mano este tipo de libros, ¿no? Y lo que siempre decimos, que lo que combina de verdad bien el aprendizaje y la enseñanza de este tipo de cosas es la práctica con las lecturas teóricas. Uno pues lo que va leyendo en los libros no lo tiene que luego tocar y sentir. Se tiene uno que montar en un barco y navegar y decir, a ver, esto que he leído cuando me dicen que haga no sé qué, a ver qué pasa. O cuando entonces las dos cosas. O luego cuando dicen, joder, es que mi barco siempre hace no sé qué. Entonces pues vuelve uno al libro, lee, y entonces a lo mejor encuentra ahí la explicación. Claro, es que lo que tengo que hacer es aflojar, no sé cuánto. Entonces esa combinación de las dos cosas yo creo que es la que nos hace ahondar y ser más, conocer más el medio y el barco y por ende pues navegar más seguros y disfrutar más del mar. Desde luego. El Manual de Navegación a Vela de Juan Bautista Costa es el libro que nos ha traído hoy Juan Melgar, un libro que merece la pena tener a mano. Si te inicias en los principios y fundamentos de la navegación a vela y si ya tienes tu propio barco, pues nunca está de más tenerlo en la camareta, pues para lo que estamos hablando, ¿no? Para echarle de vez en cuando algún ojo y consultar algunas cosas que siempre está bien volver a repasar. Nada, Juan, para terminar, recuérdanos, por favor, ¿qué podemos hacer para contactar con vosotros y adquirir alguno de los libros que tenéis en Librería Robinson? Pues lo que preferimos siempre es que vengan a vernos y puedan ver nuestro fondo, los lectores, y verlo, porque nunca siempre tocando los libros al final es como ve uno las sensaciones o lo que le puede transmitir un libro a la hora de antes de comprar, y luego pueden siempre hablar con nosotros. Uh-huh. Luego el que no pueda venir porque vive fuera o lo que sea, siempre tiene la página web nuestra, nauticarobinson.com, donde ahí también se ve todo nuestro fondo, y si tiene dudas pues siempre nos pueden llamar por teléfono, nos pueden escribir y les atenderemos encantados. Pues tomamos nota, que siempre está bien teneros cerca. Gracias, Juan, un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Es muy duro, es muy duro, y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo, porque además era el barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos, y lo pasamos muy mal porque hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde ya son 1.000, yo creo que echamos 50 y pico días, tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada. Francisco Roces, marino mercante que dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura. En A Son de Mar, historias del museo.
Explorar nuevas tierras, entrar en contacto con otros pueblos y civilizaciones, comerciar, todo eso empezamos a lograrlo los humanos gracias en buena medida a la navegación, que se ha practicado de diferentes formas desde su origen. Durante la mayor parte del tiempo se ha hecho a vela, aprovechando la fuerza del viento, y en la actualidad los combustibles de origen fósil, el gas licuado o los biocombustibles propulsan barcos de muy variada eslora y tipología. Pero entre la navegación a vela y los propulsados por alguna de estas fuentes de energía, hubo un tiempo en que los barcos montaban calderas en las que quemaban carbón. Eran los barcos de vapor a los que el Museo Marítimo de Asturias dedica especial atención por diferentes motivos, porque Asturias fue una importante región carbonífera y porque a su director le atraen especialmente. José Ramón García, muy buenas. Hola, buenos. A ver, no hemos querido decir que los barcos a vapor tengan especial relevancia en el museo porque así lo quiere su director, pero bueno, sí es verdad que esa etapa de la historia de la navegación te gusta, ¿no? Pues sí, especialmente, sobre todo lo que acabas de decir, los vapores. Sí, sí. Porque hoy la verdad, los barcos son muy seguros, muy capaces, muy grandes y tal, pero a veces algunos son verdaderos cajones flotantes, sí, no me negarás. Desde luego. Oye, en comparación con otras fuentes de energía, la quema de carbón para la propulsión de los barcos fue relativamente breve, ¿no? De todas formas, el museo recoge una serie de maquetas y elementos que dan fe de lo revolucionario, digamos, que resultó aquello. Sí, bueno, breve no tanto, porque el carbón fue como cuando empezaron en los, vamos a decir ya mediados del siglo XIX, sí, que fue cuando ya la cosa empezó en serie, y luego los grandes barcos tipo los Titanic, Olympic, todos esos, siguen quemando carbón, y en el siglo XX, hasta después de la Guerra Civil, no entró el fuel oil a utilizar el carbón. Hasta entonces, yo creo que se puede decir que 100 años de pleno uso del carbón, con 10 chimeneones enormes, lo tuvieron, sí. Sí. Oye, ¿y de qué piezas consta el museo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué podemos ver? Pues mira, dedicamos prácticamente la sala quinta a la navegación, vamos a decir, a hélice. Primero carbón, luego fuel y luego ya los motores de combustión interna. Y terminando en el ferry, que es una forma también de evolución, digamos, hasta la actualidad. Y tenemos maquetas espléndidas. Sí. Por ejemplo, el Valentín Ruiseñor fue un barco de unos 100 metros de eslora que hizo viajes continuamente Gijón, San Esteban, a Pasajes y Bilbao, y es una maqueta extraordinaria que mide aproximadamente 1,5 metros. Sí. Y luego nos acaba de llegar una preciosidad que es el vapor Benjamín, a una escala más pequeña, pero que está con todo detalle, está impecable y fue también muy popular porque hacía los viajes, ya de los años 50-60. Entre el 50 y el 65 que se desguazó, esos 15 años los pasó continuamente llevando carbón, sobre todo de Gijón al sur, Cádiz, Sevilla y Mediterráneo. Sí. Y bueno, aquí concretamente en Luanco, aunque no suelo hablar de cosas locales, en este caso la naviera Estela Andaluza, que eran los armadores, tenía dos muy famosos, el Benjamín, que es que hablamos, y el Benito, y siempre fueron o casi siempre mandados por capitanes del banco, que además fueron Avelino Gutiérrez, Leopoldo Gutiérrez, Afrodisio Gutiérrez, Luis Servando Gutiérrez. Entonces, este último, sí, que vi mucho por aquí porque tiene mucho cariño el museo, siempre me dice, para mandar barcos de la Asturias Andaluza había que apellidarse Gutiérrez. Sí. Porque eran de los barcos que no eran de mucho tonelaje. Sí. Era más pequeño que el Valentín Ruiseñor, eran de 2.000, 3.000 toneladas, y entonces no fallaba. Salían del museo, cargados para el sur, y al llegar a Luanco, metíanse muy para adentro, para los que éramos entonces críos sorprendentemente adentro, tocaban el pito, y enseguida la gente salía de las ventanas. Ahí va Afrodisio, ahí va Máximo, ahí va fulano. Sí, recordemos que Luanco siempre fue tierra de marinos, y en concreto de marinos mercantes, y de muchos capitanes, Luanco, ¿eh? Sí, lo sigue siendo, lo sigue siendo. Sí. Luanco y Concejo. Ahora, por ejemplo, del Concejo hay varios, Verdicio y Bayugas dieron también muchos capitanes. Sí. Vamos, yo creo, no tengo cuantificado, pero en muchos de los puertos
españoles, uno o más, son prácticos del concejo. Sí, hay una presencia grande. Hay una presencia grande, sí. Oye, de las piezas y las maquetas que exponéis, José Ramón, ¿hay alguna especialmente relevante para ti que, no sé, en la que merezca la pena, según tu criterio, detenernos? Sí, ya lo comenté, lo del Valentín Rosenén es un barco tan grande que está hecho con absolutamente el más mínimo detalle. Y el Benjamín, siendo más pequeño, también los tiene. Y luego tenemos ya otros de escala mucho más grande, que son más pequeñinos, como el Antonio Satrústegui, Castillo Beltrán, el Ciaño. El Ciaño fue también un barco mítico en Gijón. Esos son más pequeñinos. Y luego también es interesante que con ellos tenemos lo que utilizaban, que son piezas guapísimas. Por ejemplo, el telégrafo. El telégrafo a bordo se llama a una máquina que en el puente el piloto o el timonel da una orden en un aparato de bronce guapísimo, y esa orden se transmite a la máquina, donde hay, como se dice, un repetidor, y el maquinista o jefe de máquinas ve la orden que le dieron, poca, media, avante, atrás, toda, y como él, pues hay otras muchas cosas, como un medidor de la presión de la caldera, teléfono de máquinas, bueno, que está adornado, además ya de los objetos propios del pilotaje, del cuarto de derrota, como cartas marinas, reglas, compases, todo eso. Y nos falta naturalmente pintura. Tenemos cuadros de algunos de ellos. Oye, justamente de los más antiguos, que no hay todavía maquetas, están los acuarelas pues prácticamente de los primeros. Por ejemplo, hay una de El Bayo de 1865. Es una pintura muy rara, porque son lo que llamaban cuadros de capitán. Como la fotografía entonces no existía o era muy limitada, pues entonces había en los puertos lo que llamaban pintor de caballete, que eran verdaderamente expertos en el tema. Ahí tomaban el apunte y seguramente en el taller el pintor o alguien de la escuela terminaba rematando con la mar, el cielo, la costa al fondo, en fin, esas cosas. Y tenemos una muestra de 3 acuarelas de la época, 2 de ellas de Pineda, que fue un super pintor, que debió pintar miles en Barcelona y en Valencia. En Asturias, una región en la que la extracción de carbón generó tanta riqueza y trasiego en los muelles, imagino que las navieras que crecieron al calor de todo ello hizo que el comercio marítimo también fuese fructífero, claro. Sí, en Asturias siempre hubo navieras importantes y además que tuvieron un éxito comercial grande, claro. El carbón llenaba las bodegas. También es verdad que cuando había algún tipo de crisis con ello, pues a pechar a veces con barcos amarrados. No es fácil el negocio marítimo. Lo que yo estudié para los libros que publiqué, llego a la conclusión de que los negocios de la mar son, por decirlo suavemente, especiales. Hay más picos y hundimientos, quiero decir, en el sentido financiero de la palabra. Son, como se dice, los negocios son muy volátiles. Ahora, por ejemplo, pasamos una época de unos fletes disparados, de altos, y creo que ahora pegará un bajón tremendo. Claro, hay que ser muy espabilado para no pillarse los dedos. Y en tierra yo creo que son más lentos o más fáciles de prever. Lo de la mar es curioso, hay mucho riesgo, y eso que digo, hay una competencia ahora desaforada entre países en la construcción, en la navegación, en la gente a bordo. Bueno, es complicadillo, Bueno, pues ya vemos cómo navegar nunca ha sido fácil, ni siquiera desde el punto de vista financiero, donde a veces las consignatarias y las empresas tienen que pelearse mucho para poder conseguir un negocio rentable. Una vez más, el Museo Marítimo de Asturias ha sido uno de nuestros protagonistas. Las piezas que expone y las que no, pues lo merecen, claro que sí. José Ramón, muchas gracias, una vez más por acompañarnos y hasta el próximo capítulo. Y a visitarnos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.
A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Bueno, con el paso del tiempo la verdad es que nos hemos vuelto responsables y como nos hemos puesto deberes para hoy, estos últimos minutos del podcast los compartimos nuevamente con Roberto Bucetas para tratar algunos de los asuntos que nos han quedado pendientes en relación a las vías de agua, tema que tratamos, como sabéis, en el anterior episodio. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jorge, ¿qué tal? Hace 15 días hablábamos de las causas, tipos y elementos del barco por los cuales se nos puede crear una vía de agua, ¿no? Resumiendo, podríamos decir que no es lo mismo que penetre agua en el barco como consecuencia de una avería o un descuido que por un golpe en el casco. Sí, son cosas distintas. Podemos decir que las vías de agua pueden generarse por dos razones. Una por problemas que podamos tener a bordo, averías, despistes, mal mantenimiento a un elemento de estanqueidad del barco o por una embarrancada, una varada, ¿no? Un golpe contra un objeto flotante, ¿no? Son cosas distintas y hay que tratarlos de manera distinta. Claro, desde luego el origen es lo que marca luego la diferencia, ¿no? En el caso de una fractura en el casco, por ejemplo, ¿qué posibilidad tenemos de atajar en lo posible la entrada de agua, Roberto? Bueno, lo que se trata en caso de una vía de agua, y se supone que es una vía de agua ya importante, de una cierta envergadura, podemos decir que lo que se trata en todo momento es de llegar con ese barco a puerto, mantener el barco a flote para poder llegar a puerto. Si pedimos auxilio, pues que pueda llevar un barco de salvamento, de apoyo, que nos pueda, tener medios de achique de mayor envergadura para mantener ese barco a flote y poder llevarlo a tierra. Es lo que se trata. No se trata de que nosotros vamos a contener al 100% una vía de agua. Muchas veces lo que se trata, el objetivo es mantener ese barco a flote, ¿no? Medios que podemos tener a bordo para poder ir conteniendo esa vía de agua, partimos del objetivo de todo vale. Uh-huh. Se trata de que entre menos cantidad de agua a bordo, que no entre nada de agua a bordo, ¿no? Y hay medidas que son conocidas en todos los manuales de seguridad, ¿no? Hay que ver, en primer lugar, analizar la situación y el caso que se ha producido y por dónde está entrando ese agua. Uh-huh. Una vez que hemos localizado la vía de agua donde es, vemos la envergadura y en función de esa vía de agua podemos acometer una serie de medidas. ¿Qué puede ser? Taponamientos de esa vía de agua. Yo puedo tener un golpe con una fisura en el casco, me está entrando agua, incluso, pues no está de más llevar a bordo algún tipo de masilla epoxi que polimeriza por debajo del agua, con humedad incluso. Hay pastas y hay fabricantes que tienen esas masillas que suelen ser de 2 componentes y que incluso sumergido esa masilla sí, es capaz de curar, es capaz de polimerizar, ¿no? Uh-huh. Es importante tener eso a bordo. Cuñas, espiches de madera que podamos tener, algún trapo con alguna cuña de madera que podamos meter en esa vía de agua, en esa fisura que pueda tener el casco, ¿no? Escorar el barco. Muchas veces, no nos percatamos que tenemos una vía de agua próxima a la flotación, por ejemplo, un golpe con un objeto flotante. Normalmente esas vías de agua pueden ser muy próximas a la flotación. A veces simplemente con escorar el barco es suficiente para que esa vía de agua la podamos contener y que poco a poco podamos ir regresando a puerto para sacar ese barco a tierra, ¿no? Sí. A veces también podemos tener lo que se denominan pailletes. Un payete puede ser una especie de lona que se coloca por el exterior del barco, que en un barco de vela, por ejemplo, puede ser una vela pequeña, un foque, un tormentín que podamos tener a bordo, la pasamos por el exterior del casco, la pasamos con un cabo a la otra banda e intentamos que esa vela, ese foque o ese tormentín, como decíamos, quede justamente sobre lo que es la vía de agua. La presión del agua va a pegar esa vela al casco y en cierto modo no vamos a conseguir que no entre nada de agua, pero lo que podemos conseguir es que entre poca cantidad de agua. Con alguna medida que tomemos por el interior del barco, a lo mejor es lo suficiente para poder contener y poder llegar con el barco a tierra como decíamos, ¿no? Sí. Son medidas, a veces, si tenemos una vía de agua, eso ya no sería más bien por una embarrancada, por una varada, en una
línea o una manguera de algún grifo de fondo, pues muchas veces, pues bueno, traer el grifo de fondo, como decíamos el otro día, o incluso cinta americana, que un rollo de cinta americana muchas veces te soluciona muchas cosas en una vía de agua de estas características, ¿no? Sí. Son cosas así que, bueno, tenemos que tener en la cabeza, tenemos que tener en la mente y pensar alguna vez que eso nos puede pasar, ¿no? Y si nos puede pasar y tenemos en mente esas soluciones y tenemos los medios a bordo, porque cuanto más medios a bordo tengamos, más fácil va a ser contener la vía de agua, pues podremos salir airosos de esa emergencia, ¿no? Desde luego, cualquier momento en un momento de emergencia, cualquier solución es buena, ¿no? Echar mano de cualquier elemento. ¿Quién nos iba a decir, Roberto, que íbamos a estar hablando de un asunto de actualidad? Porque el día 1, hace nada, en el norte de Portugal, a un barco se le abría una vía de agua precisamente por la interacción con orcas, ¿ya ves? Sí, también eso, mira, hay que incluirlos en los manuales. Ahora, cuando se habla de varado en barrancada, hay que también incluir el tema de interacciones con lo que sería orcas, ¿no? Que está bastante, esto es bastante conocido ahora en el tema de... Y este caso se supone que, bueno, siempre se habla de que son impactos de estos mamíferos con el timón, podría ser una vía de agua en lo que sería la limera del timón, ¿no? Uh-huh. Pues ahí, bueno, pues es difícil, es un punto de difícil acceso dentro del barco y son difíciles de contener las vías de agua en las limeras, que bueno, por solución, medios de achique. La normativa nos exige tener unos medios de achique a bordo que están regulados en el decreto ese que habíamos hablado muchas veces, el 339 del año 2021, que nos habla de que para un barco que tenga zona de navegación 1, 2 y 3 debe llevar una bomba de achique que sea accionada por el motor o por una fuente de energía alternativa, que lógicamente sería corriente eléctrica de las baterías, y tenemos que tener una bomba de achique manual y 2 baldes contra incendios. Pues relativamente todos estos medios de achique que establece la normativa, si miramos un poco las capacidades que deben de tener esas bombas, son pequeñas. Uh-huh. Habría que complementarla. Sí. Habría que meter más de una bomba de achique a bordo, aunque la normativa nos exija menos, ¿no? Y las caudales y capacidades que tienen esas bombas, de mayor capacidad. Un barco de 12 metros, pues bueno, aquí según la normativa, con un par de bombas sería suficiente. 2, 3, cuantos más medios de achique tengamos a bordo y que estén siempre operativos. Porque como es algo que no utilizamos, muchas veces no le prestamos la suficiente atención y mantenimiento, y cuando lo vamos a necesitar muchas veces no funciona. Entonces, correcto mantenimiento y siempre atentos a los medios de achique. Bueno, el papel todo lo aguanta, la teoría también, y ahora vamos a pecar de ello, ¿no? Pero en la práctica, un momento, una situación como es la de una vía de agua que genera estrés y puede crear mucho nerviosismo, ¿cómo actuamos a bordo, Roberto? Bueno, como todo, sangre fría. Tampoco es una cuestión de... Hay que estar un poco... Valorar, en primer lugar, dónde está produciendo la vía de agua, que muchas veces no es fácil, porque no sabemos, vemos agua en la cabina, pero no sabemos por dónde viene ese agua de la cabina. Entonces, hay que valorar dónde se produce la vía de agua y a partir de ese momento, pues bueno, acometer las medidas de fortuna que acabamos de comentar. La expresión, todo vale, con tal de mantener el barco a flote. Más vale un barco semi hundido que una balsa salvavidas. Entonces siempre hay que mantener ese objetivo de mantener el barco a flote, que va a ser nuestra salvación, ¿no? Bueno, las averías a bordo y las situaciones no deseadas pueden darse en el momento menos oportuno, ya lo sabemos. Ningún momento, desde luego, es idóneo para pasar apuros, así que lo mejor es estar preparados. Gracias, Roberto, por tu compañía una vez más. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta aquí otro podcast y un capítulo más de A Son de Mar. Si te gustan los contenidos, pues te animamos a que los compartas, ¿no? Para darlos a conocer y así hacernos un favor, haciendo además crecer la comunidad de oyentes, esa que formamos quienes disfrutamos con la mar y las actividades náuticas. Volvemos a escucharnos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.